Generalmente se piensa, y de manera no errada, pero tal vez no tan acertada, que lo que se hace en el centro histórico de ciudades patrimoniales como Lima es una arqueología histórica, lo cual es en parte cierto. Hacemos una arqueología histórica porque nos basamos parcialmente en fuentes documentales, es decir, no intentamos demostrar que el documento sea verdadero o falso, porque si no estaríamos simplemente siendo, digamos, una disciplina demostrativa, lo cual no es así, sino que vamos más allá de eso. Hacemos arqueología urbana, ¿por qué? Porque también encontramos evidencias prehispánicas, evidencias antes de los periodos llamados históricos. Y aquí hay otra connotación u otra salida que puede verse. ¿Qué es lo que hay antes de la arqueología histórica? Hay una arqueología prehistórica. Es un poco complicado hablar de prehistoria en periodos tan complejos como lo Inca, como lo Chimú, como lo Moche, como lo Nazca y un largo etcétera. Por eso pensamos que tal vez lo más adecuado sea denominar una arqueología urbana, porque el actor principal de todas las intervenciones arqueológicas que venimos desarrollando es la ciudad. Todo lo que encontramos ha sido de una u otra forma alterado o ha sido modificado de acuerdo al crecimiento, al desarrollo o a la evolución de la ciudad, para bien o para mal. Pero en ese sentido no podemos juzgar hechos del pasado con los ojos del presente, porque ahora manejamos un marco normativo, un marco reglamentario muy distinto al de hace 50 o hace 100 años. Les voy a mostrar en las diapositivas siguientes algunas fotografías de redes sanitarias destruyendo contextos funerarios completos, lo cual tal vez siempre ha estado mal, pero recién ahora tenemos el sustento legal o normativo para poder decir que eso no debe ser así. Y en eso Prolima también juega un papel fundamental. Adelante. Bien. Esta cita me parece bien interesante, es sacada de un moralista anónimo de 1562, lo rebotan Campos y Gutiérrez en el 2019 de un texto del oidor Venegas de 1574. Y lo pongo porque en la Lima virreinal la muerte ha tenido un papel protagónico, tanto a nivel del rito funerario, pero también en la reflexión sobre el sentido y sobre la fragilidad de la vida. La fragilidad de la vida entendida mucho más frágil de lo que ahora concebimos nosotros como nociones básicas de cuidado de la vida y de la salud. Hay que ponernos en contexto antes de las reformas higienistas, antes de las reformas borbónicas y antes del desarrollo de la ciencia médica que explota en el siglo XIX y que deviene en lo que ahora conocemos nosotros como la medicina moderna, ¿no? Estamos hablando de una medicina, de un cuidado del cuerpo, de un cuidado de la salud que estaba íntimamente ligado a un cuidado del alma y a corrientes filosóficas, podría decirse arcaicas, como la teoría de los humores, la teoría de los miasmas, que bien entrados los siglos XVI, XVII y XVIII seguían aún en boga. Lo que se conocía como la muerte espontánea era algo relativamente frecuente y que generaba zozobra, es decir, morir de un momento a otro. ¿Por qué era esto tan temido? Porque significaba que impedía la correcta preparación para el buen morir, es decir, morir sin haber recibido todos los sacramentos, morir sin testamentar y sin haber arreglado desacuerdos morales en vida, lo cual dificultaba escatológicamente el paso hacia el cielo. Es decir, la buena muerte era una preparación del alma para poder llegar al cielo. Si uno no moría bien, estaba condenado a una eternidad en el infierno, y eso era algo que nosotros tal vez ahora no le damos tanta importancia, pero en aquellos tiempos era tan cierto y tan seguro como que el sol sale por las mañanas y que todos respiramos. Es decir, el hecho de saber que esta vida es transitoria y que la eternidad es algo tan real y tangible era una cuestión que marcaba la vida diaria de los limeños de antes, y no solo de los limeños, sino del mundo occidental. Y en contraste con eso, el buen morir era esto. La muerte de los que mueren en gracia no es otra cosa sino una salida de la cárcel, un fin del destierro, un remate de los trabajos del cuerpo, un puerto de tempestades, un término de viaje, un dejo de la carga pesada, una salida del caedizo edificio, una evasión del peligro, una exclusión de todos los males, una paga a la deuda que la naturaleza se debe, un caminar a la patria y finalmente un recibimiento y entrada a la gloria. Todo esto es lo suficientemente poderoso como para direccionar las acciones en la vida. Pero el buen morir
también implicaba una serie de actos y una serie de procedimientos antes de la muerte que podrían llegar a cambiar todo lo que uno fue en vida. Más importaba en realidad cómo era la actitud en el momento mismo de la muerte que tal vez una vida llena de malos actos. Lo que importaba era el momento último, cómo se recibía esos últimos instantes. Si Dios había decidido que era el momento, que tenías que morir, ¿quién era uno como simple mortal para mostrar orgullo y contravenir esos deseos? Por eso se veía, es muy normal en grabados y en pinturas de la época ver a pacientes postrados semana tras semana sin recibir realmente una cura efectiva de sus males, sino más bien paliativos que los ayuden a encarar este nuevo proceso. Pero esto también ocultaba, valga decir, todo un sistema que no ha sido del todo justo. Si queremos mirar, digamos, con añoranza el pasado, es complicado porque a veces podemos decir que la nostalgia o melancolía de tiempos que no hemos vivido nos empañan un poco la visión y podemos pensar que todo tiempo pasado fue mejor, lo cual personalmente pienso que no es cierto. A mí no me hubiera gustado vivir en el siglo XVII, a decir verdad. Tiene sus cosas bonitas, pero no todo fue tan bello. No todos podían llegar a un buen morir, en realidad, y no todos morían de la misma manera. La muerte, tanto como en la vida, tenía divisiones. Lo que generaba el trámite hacia ello era la alianza del sepulcro, o la alianza de la tumba, como le pueden llamar también. La alianza del sepulcro implicaba que mientras uno estaba más cerca a las reliquias, tanto simbólicas como reales en el mejor de los casos, de un mártir o de un santo, era más seguro su paso al cielo. Y ello devenía en que los sitios que estaban más cerca a los altares, que eran los lugares donde estaban depositadas estas reliquias muchas veces simbólicas, eran más costosos para el momento de enterramiento que los sitios más lejanos. Había pues tarifarios de ello, tarifarios para las pilas bautismales, tarifarios para las naves, para el coro, y más aún, enterrarse fuera de la nave, es decir, en un camposanto o en un cementerio, era menos privilegiado aún que enterrarse dentro de la iglesia. Podría decirse que enterrarse en un cementerio o camposanto era tal vez la forma más humilde de morir que había en el virreinato. Solo por encima de los que se enterraban fuera de la ciudad, extramuros, eran o herejes o personas que no habían aceptado la religión. Pero estamos hablando ahora, digamos, del mundo cristiano. Quien podía compraba lotes o compraba lugares de enterramiento en las capillas más importantes, en las iglesias más importantes o en las cofradías a las cuales habría pertenecido. En esa lógica, pues, los cementerios, al encontrarse extramuros de la estructura religiosa principal, eran, pues, como les comento, los sitios que menor valor social poseían para las inhumaciones, y eso lo vamos a poder ver con los entierros que tenemos en los cementerios. Ahora bien, no estoy queriendo decir que los entierros dentro de criptas o de capillas, digamos, más importantes eran fastuosos o eran sumamente lujosos. Eso tampoco es cierto, porque lo que importaba sobre todo era morir en humildad. Y hay muchos casos de testamentos de personas de abolengo que decidían enterrarse en sitios de menor jerarquía social, como el mismo hospital de San Andrés, para poder llegar con humildad al cielo. Porque se entiende pues que lo más importante era la eternidad, no los despojos que dejaba la vida. Adelante. Bien. Habiendo comentado este marco conceptual, me gustaría, antes de entrar a las excavaciones en ámbitos funerarios, comentar un poco sobre el trabajo que hace el equipo de arqueología de Lima desde el 2019, año en el que fundó y dirigió hasta hace 2 años el arqueólogo y amigo Héctor Walde, que hoy en paz descanse, muy seguramente disfrutando de la eternidad, que nos dejó en diciembre del 2023 con una gran responsabilidad, pero también un gran legado que estamos honrados y gustosos de haber asumido, y esperamos que desde donde esté mire con orgullo el trabajo que seguimos haciendo. Desde el 2019 hasta la actualidad se han hecho más de 20 intervenciones arqueológicas en distintos lugares del centro histórico de Lima a través de más de 10 proyectos, la mayoría de ellos de investigación, siendo los que quedan ahora vigentes los relativos a la muralla, a los canales o las redes hidráulicas y a las iglesias, que se han convertido en 3 especies de macroproyectos que engloban muchos sitios.
Los 4 puntos que están marcados con un solo estrella amarilla son los que vamos a ver a continuación, empezando cronológicamente desde la intervención más antigua que hemos tenido, que es en San Andrés. Adelante. Esta es una imagen no típica en realidad de San Andrés, que solo hasta donde sé se ha podido dar una vez, que es el paso del Señor de los Milagros allá por el 2022. Creo que es la única vez que pasó por el Jirón Guayaga y nosotros lo recibimos de esa manera, con una gran alfombra también en el piso. Fue un evento, un momento, se podría decir, histórico. Hasta el momento y antes de ello no ha vuelto a pasar por San Andrés. Así que es una vista medianamente ficticia, porque no sé si vuelve a pasar, pero me alegra compartirla con ustedes. Sí, se ve hermoso. Arriba, en el arco de la entrada, están las armas de San Andrés, que es la cruz espada, que es la cruz donde fue crucificado el apóstol Andrés, y que luego retoman la Casa de Borgoña, los tercios españoles y recientemente también los movimientos hispanistas. La cruz espada, y que pasa a ser también la bandera del Virreinato de Nueva España, que es esta cruz roja sobre un fondo blanco, ¿no? Adelante. En San Andrés hay hasta 4 espacios funerarios distintos que conforman un pequeño paisaje de la muerte que se ha ido transformando con el tiempo. El primero de ellos se encuentra en la cripta de San Andrés, en la capilla de San Andrés, que es una capilla relativamente moderna de finales del siglo XIX, que con las investigaciones que hemos llevado a cabo hemos podido determinar que no es la ubicación ni la forma original de la capilla, sino más bien que esa tendía un poco más hacia la Plaza Italia, un espacio que lamentablemente ahora ya no le pertenece al ex hospital, sino que es sede de colegios, comisarías, etc. San Andrés era toda la manzana, cuando toda la cuadra entera, poco más de 1 hectárea en su época de funcionamiento, se fue vendiendo, sufructando, invadiendo, y tenemos, digamos, el núcleo histórico, arquitectónico, y en la parte central de la nave se ubica esta cripta que podría ser, digamos, el hecho más importante que aconteció aquí, que albergó los restos del obispo José Cuero y Caicedo, que es un obispo ecuatoriano, más aún antes de que siquiera existiera la República del Ecuador, era un obispo de la Audiencia de Quito. Él fue uno de los primeros que se levantó contra la corona española en el siglo XIX. En 1815 se lo derrota, se le envía tropas desde Lima, que era el centro realista, y se lo apresa. Lo llevan a Lima, como era una persona muy mayor, enferma y muere por el camino, y termina sus días, bueno, post-mortem, en San Andrés. En el 2015 se organiza una ceremonia de repatriación, se exhuman sus restos, se hace un análisis de antropología física y se determina que las cualidades físicas, valga la redundancia, del obispo eran los mismos que el personaje histórico, las mismas que el personaje histórico, y se envían sus restos al Ecuador en un buque. Ahora descansa junto a Sucre en la Catedral de Quito. Para ellos es un personaje muy importante, que está en monedas, en medallas, en billetes, y terminó pues sus días en San Andrés, como para dar cuenta de la importancia que tenía este ex hospital en aquella época. Es un sitio del siglo XVI, tal vez uno de los primeros hospitales fundados en Lima. Generalmente es considerado el primer hospital de la ciudad, incluso he llegado a escuchar que es el primer hospital del Perú o el primer hospital de Sudamérica, lo cual está un poco alejado de la realidad. El primer hospital fundado en Lima es el Hospital de Santa Ana en 1549. El Hospital de San Andrés se funda con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, que llega después de 1556. Habían versiones anteriores, pero no en el mismo sitio ni con el mismo nombre, ¿no? Podrían verse antecedentes tal vez similares. Ahora, esta cripta, como pueden ver en la fotografía de su mano derecha, está totalmente alterada, totalmente saqueada, y en algún momento del siglo XIX a finales y del siglo XX se la llenó de desmonte, tal vez producto de muchas remodelaciones que ha habido en el sitio. Una forma práctica de eliminar este desmonte ha sido pues meterla a la cripta. Como les digo, estos espacios, estos paisajes son alterados por la acción humana dependiendo de políticas y cambios culturales en el tiempo. En aquel momento no ha sido tan relevante tener un espacio subutilizado, se podría haber pensado, y la forma más práctica habría sido pues albergar este desmonte. Hemos hecho alguna excavación pequeñita
y hemos encontrado que los entierros se disponen, como vamos a ver en el cementerio, uno sobre otro prácticamente, con mortajas sencillas de las cuales ha quedado poco o nada debido a la humedad del subsuelo limeño y sin mayores estructuras funerarias. Adelante. El Camposanto o cementerio del Hospital Real de San Andrés, con entierros, como se puede leer, posiblemente de finales del siglo XVIII. Esta cronología de finales del siglo XVIII se da por dos aspectos. Primero, por la prohibición que se da en 1808, luego de la construcción del cementerio general o llamado presbítero maestro. Esta construcción, esta inauguración vino consigo de una prohibición de enterramientos dentro de la Lima amurallada, una prohibición que, valgan verdades, no fue 100% acogida ni fue querida por gran parte de la población, porque se tenía a la ciudad amurallada como el espacio sagrado donde uno podía ser enterrado. Ser enterrado fuera de la ciudad amurallada era algo casi profano. Durante mucho tiempo se lidió con ello y al final ya hasta ahora pues es impensable enterrarse en otro lado que no sean cementerios fuera de la ciudad por cuestiones básicamente de higiene. A finales del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se pudo ver que los cementerios y criptas dentro de capillas, iglesias, hospitales y etcétera era algo totalmente antihigiénico y que estaba atentando contra la salud y vida de los limeños. Hay relatos que dicen pues que escuchar una misa en verano era algo totalmente insufrible. A pesar del incienso, el palo santo y todo lo que se podía quemar, no conseguían mitigar el olor de los entierros que estaban ubicados a centímetros de la superficie. Como puede verse ahí, a menos de medio metro, y este es el segundo nivel de entierros que hemos excavado. Y a mí me parece siempre muy curioso que esto en algún momento fue el patio de juegos de un colegio anexo al Mercedes Cabello, durante la década de los 60. ¿no? San Andrés fue colegio desde la década de los 60 hasta inicios del 2000, cuando aconteció el terremoto de Pisco, de Ica, y pues se declaró inhabitable para esos fines, porque ahí estamos, inhabitable para colegio. Y en el proceso de la excavación, bueno, y el segundo aspecto por el cual consideramos que son de finales del siglo XVIII es por la cultura material asociada. Algunos entierros los hemos encontrado curiosamente asociados en la palma de la mano con monedas de segunda mitad del siglo XVIII, lo cual nos parece un hecho intrigante porque no es una costumbre muy católica que digamos enterrar a alguien con monedas en la mano. Puede que recuerde más bien a este mito de Caronte, este mito griego que necesitaba para cruzar el río, ¿no? Exacto. Pero bueno, no creo que tengan que ver con eso, tal vez sea una gran coincidencia, pero esas moneditas de medio real son de la época de Carlos III, es decir, de la segunda mitad del siglo XVIII, aparte también de una medalla de la Virgen de Loreto, que también por algunas comparaciones en otras colecciones sabemos que es de finales del siglo XVIII. Se han encontrado más de 50 contextos funerarios. Adelante, por favor. Muchos de ellos alterados, como pueden ver, por acciones más recientes, por tuberías, por canalizaciones, que al principio, sinceramente, fastidiaba bastante encontrar estas cosas, pero luego con el proceso de la excavación y la documentación pasamos a entenderlo como parte del proceso histórico del sitio, como parte de elementos que permitieron la vida y la utilización de estos espacios. No nos queda de otra también entenderlo de esa manera, porque vamos a seguir encontrando estos elementos en cualquier lugar de Lima que excavemos. Y aparte de esos entierros, en el cementerio hemos encontrado, adelante por favor, una estructura funeraria, una estructura abovedada, una cripta de alrededor de 11 metros de largo, que no es inédita, no es un hallazgo propio, no es algo que hayamos encontrado nosotros por vez primera, sino más bien es hasta la cuarta vez que alguien la identifica, pero sí, para darnos un poco de mérito, es la primera vez que se piensa poner en valor, es decir, que se piensa hacer algo más que solamente identificarla, sino restaurarla y poder mostrarla al público con una infografía adecuada que permita entender un poco cómo funcionaban estos espacios, como parte de un recorrido mayor en el sitio, que les voy adelantando, en unos meses entra una gran obra de restauración que busca convertir a San Andrés en una, entre otras cosas, escuela-taller de saberes y oficios tradicionales, para que forme parte activa con la
con los vecinos de Barrios Altos, que no sea un espacio aislado en el tiempo, sino más bien un lugar donde se puedan formar los siguientes técnicos y gestores culturales que el Centro Histórico de Lima tanto necesita. La cripta interiormente se ha encontrado cubierta por completo de un relleno que es de los primeros años de 1900, específicamente la década de 1930, y en 1937, para ser más exactos, excavó el ilustre José de la Ribagüero en San Andrés, buscando las momias reales de los incas, que me parece que es un hecho que la mayoría aquí conocemos, que se toma muchas veces como un mito o leyenda urbana, pero hay documentación histórica que apoya el hecho de que los últimos emperadores incas estuvieron enterrados en San Andrés. Los han buscado muchas personas, hasta el momento no se las ha encontrado. Particularmente, como siempre digo a quienes nos visitan, es posible encontrarlas, pero es poco probable, porque gran parte de San Andrés ahora está cedido a otros fines, por así decirlo. Y el relleno, como les comentaba, es de la década de 1930. Al parecer, don José de la Ribagüero también usó estas salidas prácticas, es decir, usar la cripta como un repositorio de desmonte, lo cual no nos ha parecido del todo malo porque nos ha permitido acercarnos a la materialidad del principio del siglo XX, es decir, hemos recuperado muchas evidencias de cómo vivían y cómo se usaban y qué se usaba a principios del siglo pasado. Tras retirar todo ese relleno, hicimos una excavación, que es la que pueden ver en la parte derecha, que alcanzó cerca de 8 metros de profundidad. Y en la parte final, en los 2 metros finales, en esa mancha de coloración beige, hemos encontrado cientos de restos humanos no articulados que parecen ser de una intervención anterior incluso a Ribagüero, a finales de 1800. El historiador José Torillo Polo, interesado también en las momias, nos comenta en uno de sus escritos que él encontró en el hospital de San Andrés, entre 2 paredes de ladrillo, tal cantidad de huesos, dice miles, que piensa que han habido miles de individuos enterrados ahí. Y al parecer habría encontrado esto, excavó con tanta intensidad y con tanto ahínco que llegó a esta profundidad de 7 u 8 metros, y por una cuestión que podría llamarse estratigrafía inversa, lo que estaba en la superficie de la cripta terminó en el fondo de su excavación, siendo tapado por el relleno de su época, relleno que está caracterizado por monedas provisionales de la Guerra del Pacífico de 5, 10 y 20 centavos, loza inglesa y demás artefactos de la segunda mitad del siglo XIX. Esto ahora se encuentra tapado, pero es otra muestra de cómo estos espacios no pueden ser entendidos en el momento exacto en que fueron dejados o depositados los cuerpos. En arqueología urbana es bastante improbable poder encontrar un entorno sellado o aislado tal cual como se dejó y formó como yacimiento arqueológico. La ciudad ha hecho de ello, ha transformado de ello lo que podemos encontrar ahora con excavaciones. Adelante. Y para ir cerrando la parte de San Andrés, que es, como les decía, la parte en la que más me voy a explayar por conocerla de primera mano. Esta es una cripta que encontraron Bauer y Coelho en el 2004 con fondos de Nat Geo. Usaron un georradar en el sitio, también buscando las momias reales de los incas. No encontraron a las momias, pero encontraron algunas otras cosas. Por ejemplo, esta estructura abovedada que fue hallada al costado de San Andrés, en lo que fue la Escuela de Medicina San Fernando, que ahora está tomada por vendedores de Trupán hace varios años, en un litigio sin fin. Y digo esto sin mayor afán que el que veamos que el patrimonio en Lima siempre está en peligro, ¿no? Dentro de 2 semanas, o la próxima semana, me parece que va a haber una conferencia llamada Patrimonio en Llamas, que va a estar a cargo del arquitecto Ricardo Rivera. Se le recomiendo bastante, él es un especialista en gestión de riesgos, coordinador de dicha área, y lo que les va a decir, lo que les va a comentar él es básicamente lo que les estoy diciendo ahora, mucho más extenso, claro, que el patrimonio edificado en Lima está en constante riesgo. Si no hubieran políticas, si no se hubieran forzado políticas actualmente para que pueda protegerse el entorno monumental del centro histórico, hubiera pasado otro ensanchamiento de la avenida Bancay, otra apertura del pasaje Villarán que destruyó parcialmente la iglesia de La Recoleta, otro ensanchamiento de la avenida Tacna que destruyó parcialmente la iglesia y basílica de Santa Rosa de Lima,
y con medidas que en realidad vemos que no han sido soluciones reales. La avenida Bancay no es una solución al tráfico para nada, ha empeorado el tráfico a costa de destruir varios monumentos. Y bueno, para no extenderme mucho en eso porque nos vamos a empezar a molestar, en esta cripta se encontraron muchos restos óseos, pero principalmente huesos largos y cráneos codificados, que según los autores lo interpretan como reentierros de huesos analizados por los estudiantes de la Facultad de Medicina, que en ese entonces se llamaba Escuela de Medicina San Fernando, que ahora está por la Avenida Grau, y que en 1856 pasó a llamarse Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, y ellos se basan en el relato de un viajero, Cook Salvins, que a finales de 1820 visita el convento La Merced, y él relata en estos diarios de viajeros que son muy frecuentes en el siglo XIX, viajeros franceses, ingleses que llegan a Lima. Él relata que ve a un par de personas extrayendo huesos de una cripta en La Merced. Se acerca a ellos, le pregunta por qué hacen eso. Dice, bueno, somos estudiantes de medicina, necesitamos esto para estudiar cómo son las herramientas humanas. Ya le hemos pagado al guardián 2 monedas de plata. Y él piensa que pudo haber pasado eso aquí. Al estar esta cripta al costado de la Escuela de Medicina San Fernando, tal vez pudo haber sido un lugar de reentierro de todos estos huesos que se usaron en algún momento para estudiar la medicina y que tal vez también formaron parte de las enseñanzas del anfiteatro anatómico. Que es el primer anfiteatro anatómico de Sudamérica, se encontró en San Andrés, totalmente gestión del sabio Hipólito Unanue. Las primeras disecciones con fines científicos en Sudamérica se dieron en el Perú, se dieron en San Andrés. Unanue escribe sobre ello. Y este es, para volver y recidir y ser repetitivo y cargoso con el tema, es una muestra, otra muestra más, de cómo distintos actores o agentes de la sociedad con distintas intenciones y distintas finalidades han reutilizado la evidencia funeraria y han alterado la evidencia que ahora tenemos, lo cual no es ni bueno ni malo, sino que simplemente es arqueología urbana. Adelante. Bien, esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, que tuvo un proyecto de investigación que ahora está paralizado por la medida cautelar de la Plazuela San Francisco, una medida en la cual no voy a profundizar ahora, pero que ha paralizado los trabajos de arqueología. Estos trabajos fueron llevados a cabo por el colega Hugo Benavides, que ahora es gerente en Procallao, que es un gran esfuerzo del municipio del Callao por también proteger y difundir los trabajos en patrimonio que se empezaron a hacer en el primer puerto. Eso, para hacer un paralelo y un comentario, es un esfuerzo muy interesante porque en realidad no es el único, ni mucho menos, municipio en el Perú que necesita un plan por el estilo. Yo soy de Trujillo, tiene un centro histórico también Trujillo, muy bonito, tiene muchos monumentos, tiene parte de una muralla virreinal, tiene casonas, tiene edificaciones incluso prehispánicas dentro del centro histórico. Lo que no tiene es un plan maestro para la recuperación de ese centro histórico, lo cual sí tiene Lima, y del cual tal vez estamos tan acostumbrados a verlo diariamente que un poco nos perdemos de lo importante que ha resultado y que viene siendo, y de la transformación que a pesar de todo se ha venido realizando estos últimos 5 o 6 años. Tiene que ver mucho también con el tema de voluntad política. No estaríamos aquí si es que las autoridades no estuvieran convencidas de que esto es importante o es beneficioso para la ciudad de una u otra forma. En gestión pública no todo es malo. Podría parecer que sí, y tal vez mucho sea cierto, pero hay que saber rescatar también lo positivo que se hace desde estas instancias. Adelante. Esta es una reconstrucción de la primitiva iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Todo lo que les voy a comentar ahora es producto de la investigación del arqueólogo Hugo Benavides, que tiene un artículo pronto a ser publicado en una revista del equipo de arqueología que se llama LIMAC, Revista de Arqueología Urbana. Así que todos los créditos para el colega. Esta iglesia se ubicaba, como podemos ver, exenta del muro que formaría un ángulo recto con la iglesia de San Francisco. Exenta 7 metros, se construyó así a inicios de los años 1600, en 1604 o 7
en 1607, perdón, y duró como tal hasta 1674, que es el año en el que fue construida la iglesia, más o menos como la conocemos ahora, porque tiene muchas modificaciones, pero en la configuración o en el emplazamiento en el que lo conocemos ahora. Debajo de esa iglesia se han encontrado los restos de una capilla, la capilla del Cristo del Descendimiento, que estaba asociada a una cripta, adelante, que es esta cripta tapiada, a la cual hemos ingresado y encontrado algunas estructuras funerarias, pero que se ha encontrado precedida, como les comentaba, por esta capilla que estaba ricamente decorada por azulejos, tanto en pisos como en paredes. Se pueden ver las improntas de los azulejos en las paredes, azulejos que según el colega que ha investigado han sido reutilizados en la capilla actual porque han encontrado las mismas formas y los diseños más antiguos también en la capilla. Y aparte de este movimiento de azulejos, también han determinado un movimiento de osamentas, lo cual es un hecho bastante interesante y que en arqueología prehispánica es usual. Si hemos escuchado alguna vez, por ejemplo, del caso de los mochica, de entierros secundarios, entierros que estaban en un sitio, son movidos a otros, son retirados, son alterados, se les pone algunas extremidades de otras personas, es decir, un trato bien directo y bien continuo con la muerte. No quiero decir que ha sido de la misma manera acá, pero el movimiento de las osamentas también se ha dado. Y esto lo han podido determinar porque se pensaba encontrar acá a los restos de los cofrades de Nuestra Señora de la Soledad, pero se ha encontrado solamente, aparte de un relleno lleno de cultura material del siglo XVII, algunos huesos menores como falanges, carpos y demás, y vértebras y huesos pequeños. ¿Y qué ha pasado? Se puede explicar esto por un documento, nuevamente los créditos al colega que lo he encontrado, un documento denominado Oración Evangélica y Fúnebre predicada en la nueva capilla de María Santísima de la Soledad y Santo Sepulcro de Cristo nuestro Redentor a la traslación que se hizo de los huesos de los hermanos cofrades difuntos de esta santa cofradía martes 3 de abril de 1674. Es decir, con la clausura de esta iglesia y la construcción de la posterior iglesia que ahora conocemos, se trasladaron también los restos óseos de los cofrades de la primitiva capilla de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Y por qué? Nuevamente volvemos al tema de la alianza del sepulcro. Los restos humanos, el cuerpo en tanto despojo, no es tan importante. Lo que importa es el alma, pero el alma tiene que estar ligada a un espacio religioso. Si las osamentas, sea la forma en la que estén, sean alteradas, sea, digamos, como las catedrales de París, puestos los cráneos en las paredes o decorados los huesos por todos lados, no importa mucho, pero el alma está ligada al espacio religioso. Es por ello que estos cofrades, los restos de esos cofrades fueron trasladados a las nuevas criptas de 1674 en la nueva, para ese entonces, iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, para que sigan ligados al espacio sagrado. Adelante. Ahora, con respecto a la iglesia y convento de Santo Domingo, que imagino todos conocemos y tal vez admiramos la restauración que se ha hecho. Particularmente me parece la torre bellísima, parece un pedacito de cielo hecho arquitectura. Es realmente hermoso y no es porque trabajo en ProLima, sino me parece realmente hermoso. Es un trabajazo, la verdad, es un trabajazo. Bueno, en Santo Domingo, adelante. En Santo Domingo se ha excavado principalmente en el atrio 2, que es el atrio lateral de la iglesia, es el atrio que da para Camaná, por donde ustedes visitan, se puede visitar el museo, que está a la mano derecha. A la mano izquierda es una foto de la excavación y a su mano derecha es tal cual luce hoy día el atrio 2, con las evidencias arqueológicas expuestas. Es decir, es un proyecto de investigación que fue dirigido por la colega Lea Rojas. Lo que les voy a comentar aquí también es producto de una investigación que ella tiene publicada en el boletín número 4 del equipo de Arqueología de Lima, que trata justamente sobre esta capilla. Nuevamente, los créditos para la autora.
Es una muestra de cómo la investigación arqueológica no termina o no debería terminar solamente con la investigación, sino nos encasillaríamos en hacer arqueología para los arqueólogos. Y la verdad eso no es tan interesante. Se trata de hacer arqueología para devolver a la ciudad lo que de ella hemos excavado. Y la ciudad es, al final de cuentas, las personas que viven en ellas, ¿no? Así que lo que se ha intentado hacer acá es exponer esas estructuras con un debido proceso de conservación y acondicionamiento para que puedan ser visitadas al público. Adelante, por el público, perdón. Este es un acceso, entre comillas, a la cripta de la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario de los Indios, que es la capilla que se encuentra en ese lado de todo el conjunto dominico, es un conjunto enorme. Dentro de poco, para Semana Santa, se va a presentar la capilla de la Veracruz, que está para el Jirón Conde de Superunda, que también tiene una cripta, pero aún es muy inédita para mostrarles. Y esta entrada, este acceso, no es una entrada de por sí, sino más bien es una ventana, un ducto de ventilación, pero es el único acceso que hemos encontrado para acceder a la cripta y que desemboca al final en un osario, que es esa estructura que vemos semicircular. Adelante. Y esta es la cripta por dentro. Es una cripta que tiene de planta 14.5 por 5 metros y que tiene 8 estructuras funerarias internas como pequeños nichos en los cuales he encontrado múltiples entierros, muchos de ellos alterados, a decir verdad, pero vemos que hay una diferencia con la cripta de San Andrés. Las criptas de San Andrés son mucho más sencillas. San Andrés ha sido un hospital y los hospitales en el virreinato eran más bien instituciones caritativas, instituciones solidarias. Quien podía costearlo recibía al médico en su casa. Las personas que no podían iban a los hospitales. Y bueno, esto era algo distinto. Vemos algo más elaborado, con pintura mural y con subdivisiones internas. Ahora vamos a ver más de cerca la pintura mural que decoraba esta cripta. Es una pintura hecha al fresco que representa la crucifixión de Cristo en el Calvario. Se identifica a la Virgen María, a San Juan y a María Magdalena. Esto lo sabemos por un pasaje de la Biblia, que es Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27, en que se relata precisamente este acontecimiento, en el que no se ve ya al cuerpo de Cristo crucificado, porque ya ascendió. Es llamado pues la cruz de la resurrección, queda como parte de su ascensión al cielo su mortaja y en señal de su martirio la corona de espinas y los clavos. Aparte de ello, hay otras evidencias que son muy interesantes desde el punto de vista histórico y arqueológico, que son estas inscripciones. Si podemos devolver una diapositiva, por favor, que se encuentran en la parte superior izquierda y derecha y en la parte media izquierda y derecha respectivamente. Y son leídas de la parte superior como un solo párrafo y la parte inferior como otro párrafo. Ahora les comento qué dice y por qué es importante saberlo. Adelante. En la parte superior izquierda indica: siendo mayordomo el señor capitán Juan de Medina y el alférez Pedro Velázquez, hizo y acabó esta bóveda en el mes del año 1679. Para los arqueólogos, quienes lo somos aquí o quienes están un poco familiarizados, encontrar datos como estos son bastante estimulantes, por decirlo menos. Encontrar fechas que nos ayuden a situar las cosas en el tiempo, porque básicamente el objeto de estudio de la arqueología es el tiempo, y siempre estamos intentando y buscando formas de aproximarnos a esos tiempos, y encontrar esto es algo bastante, digamos, productivo. Y más aún cuando abajo hay otra inscripción que nos da otra noción. Indica: siendo mayordomo el señor capitán don Diego Feliz Calanseque en el año de 1692 a 2 de septiembre. ¿Por qué hay dos fechas distintas y qué pasó entre 1679 y 1692? Se construyeron las murallas de Lima, por un lado, en 1687, y ese mismo año, 1687, hubo un gran terremoto que devastó gran parte de Lima. Si bien esta bóveda no habría sido por completo destruida, sí mereció refacciones
y tal vez algún ensanchamiento que ha merecido que sea registrado. Y podemos decir con un poco de certeza que esta pintura es de finales del siglo XVII, lo cual en el campo de la historia del arte también es un hecho no menor que nos va a permitir correlacionar con otras evidencias pictóricas de ese tiempo y poder documentar tal vez cambios o continuidades en esa disciplina. Adelante. Para ir ya terminando con la presentación, la cuarta iglesia es la iglesia de Santa Ana, que actualmente la excava el colega José Guillén, presente ahora con nosotros. La iglesia de Santa Ana es lo último que queda del otrora Hospital de Santa Ana, que les comentaba que es el hospital más antiguo de Lima. A mi entender, aunque entiendo que forma parte de un debate historiográfico presente hasta el momento, por el tema de San Andrés. Antes de San Andrés, el padre Francisco de Molina, que curaba a las personas en su casa, y él gestiona San Andrés, y por ahí puede darse una relación. Pero hablando de hospitales fundados como tal, Santa Ana es de 1549, fundado por el arzobispo Loaiza. Siempre ha sido del arzobispado, mientras que San Andrés, por otra parte, ha sido del cabildo. La iglesia de Santa Ana tenía una orientación, el hospital, mejor dicho, tenía una orientación distinta a la de San Andrés. Santa Ana estaba orientada a recibir naturales o indígenas, mientras que San Andrés estaba orientada a recibir españoles o criollos, suele decirse pobres, porque en realidad eran las personas que iban a los hospitales. Y un poco más allá estaba el hospital de San Bartolomé, que se funda a inicios del siglo XVII, que estaba orientado a afrodescendientes. Luego, con el intenso mestizaje, todo esto cambia, deja de ser productivo tener estas divisiones cuando ya el mestizo en sí era el grupo social predominante en el virreinato, mestizos de distinto tipo, así que el Hospital de San Andrés pasó a ser hospital para varones, Santa Ana hospital para mujeres y San Bartolomé hospital militar. El Hospital de Santa Ana fue demolido en 1924, hace 101 años. El hospital más antiguo de Lima y tal vez uno de los hospitales más antiguos del Perú, y por ende uno de los hospitales más antiguos de Sudamérica. Demolido hasta sus cimientos para construir un bloque de viviendas que perdura hasta ahora, y para la proyección del Jirón Guayaga, que ahora separa pues esa cuadra de Huanta con esta, que es lo que queda de la iglesia de Santa Ana. Pero ahora pasemos a ver Santa Ana. La cripta se encuentra en este acceso, pero este acceso es un espacio recientemente habilitado. Nosotros, para acceder a ella, entramos hace 3 años por un ducto de ventilación, no les miento, menor de 50 centímetros por 50, menor a ello. Pusimos una escalera telescópica de 3 metros y bajamos con las manos arriba para poder entrar y explorarla con linternas, todo una verdadera aventura arqueológica. Ahora es más sencillo acceder, o sea, no, ya he perdido un poquito su magia, pero sigue siendo interesante. Estas son las escaleras de acceso que nos llevan a lo que vamos a ver ahora. Por favor. Así lo encontramos. Esta es la iglesia, esta es la cripta de Santa Ana previa a la intervención arqueológica, totalmente alterada, con pilas de restos óseos humanos en un estado pésimo de conservación. Adelante. Y estas son las excavaciones actuales. Parecen las escenas de un forense, algo por el estilo, ¿no? Sí. Se han encontrado hasta el momento cerca de 30 entierros humanos, la mayoría de ellos completos. Estamos desarrollando un servicio de antropología física, de bioarqueología, para poder tener un perfil paleodemográfico y tener también un cuadro patológico para saber en promedio a qué edad morían las personas, qué estatura tenían, quiénes se enterraban aquí, de qué morían más, qué deficiencias tenían en la dieta al momento de morir. Y todo esto va a sumar a un proceso de puesta en valor de la iglesia
que se encuentra ya en etapa de expediente técnico y que este año también entra en intervención. Vamos a intervenir también la iglesia Santa Ana y las criptas van a ser accesibles al público con un adecuado proceso de museografía, climatización y puesta en valor, con información acerca de las personas que yacían ahí. Estamos aún evaluando la exposición de los restos humanos, originales o réplicas, pero al fin y al cabo me parece que eso es secundario. Lo importante es la información que se puede obtener de ellos. Adelante. Que en el camino pues han aparecido con algunos elementos que, déjenme decirles, no es usual encontrar esto. En San Andrés no hemos encontrado nada de mortajas o de telas. Debe ser por la cercanía de canales, que el Guatica tenía ramales que entraban por San Andrés. Pero aquí se ha conservado de una forma, puede parecer no tanto, pero sí extraordinaria para esos contextos, además de algunos elementos como ornamentos que van a pasar también pues, a ser estudiados. Adelante. Bueno, para ir cerrando esto, podemos ver que la muerte de la Lima virreinal responde pues, a un criterio que es el criterio del buen morir, pero que ese criterio es heterogéneo. Las personas no morían igual, no se enterraban igual, y hay multiplicidad de estructuras y formas de enterramiento que pueden definirse en dos grandes tipos que son criptas y cementerios. El cementerio, lo único que hemos podido excavar hasta ahora es el de San Andrés. Es algo poco usual poder excavar un cementerio virreinal. Y criptas hay de distinto tipo. La cripta de Santa Ana es distinta a la cripta de San Andrés, a pesar de que ambos son exhospitales. La cripta de Santa Ana tiene ramificaciones, tiene salas, tiene conexiones con capillas internas. No hemos encontrado aún conexiones entre iglesias como dicta la leyenda popular, que se conectan las criptas con palacio, que ha pasado por ahí. Aún no lo hemos logrado determinar, deben estar muy escondidas. Pero sí, Santa Ana tiene varias conexiones entre sus capillas. San Andrés no es así, son criptas más bien sencillas, criptas de cañón corrido. La cripta de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad también es diferente, más parecida a la de Santo Domingo, pero aún así guardando diferencias. La de Santo Domingo es espectacular, es uno de los hallazgos más trascendentales que ha tenido el equipo de arqueología últimamente y que nos da cuenta no solo de hechos funerarios, sino también de elementos pictóricos y elementos artísticos que nos ayudan a completar todo un panorama más amplio de lo que era vivir y también morir en la Lima virreinal. Gracias.